Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con todas las familias de La Roca a través de este medio. Si no lo has hecho, baja el app de La Roca CC, para que nos acompañes. Si no has escuchado todavía los otros temas de esta serie, estamos en la nueva serie de La Roca, Operación Familia, y algo que estamos haciendo, estamos aprendiendo a cómo conectar como familia, cómo disfrutar a nuestra familia, pero más importante que vamos a ver el día de hoy es cómo conectar con el propósito de Dios para nuestra familia. ¿Sabes que algo va a unir a tu familia? No es nada más las actividades que hagamos, pero es el propósito de Dios que esté claro en nuestros corazones. Yo quiero que veas conmigo Mateo 7:24, dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras, Jesús hablando, y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Nota, lo que hace la diferencia en tu vida no es lo que escuchas o lo que conoces, pero lo que practicas. Entonces Jesús nos está enseñando que hay prácticas que son fundamentales para familias. Y continúa diciendo: y cayeron las lluvias, y crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Qué es la roca? La roca es Jesús, la roca es Dios y sus principios. Pero lo más importante de Dios y sus principios no es conocerlos, no es escucharlos, es practicarlos. Alguien diga conmigo: voy a practicar los principios de Dios. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que Dios a todos nos ha llamado a ser parte de una familia. Dios, cuando pensó en cómo llevar a cabo su plan con tu vida, Él te sembró o te plantó en una familia. Te puso para levantar una familia. Papá, mamá, los unió en matrimonio para levantar una familia que no va a ser perfecta, pero sí puede ser una familia sana. Alguien diga conmigo: Señor, dame una familia sana. ¿Ves? Hay un hombre en quien Dios fijó su mirada. Ese hombre era Abraham. Y cuando Dios llegó con él, Él le hizo claro cuál era su intención con él. Él le hizo claro que era el propósito de él para su vida y para su familia. Y le dijo Dios: haré de ti una nación grande. Génesis 12:2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Alguien diga conmigo: Señor, dame un poquito de lo que le dices a Abraham y haz de mi familia una bendición. ¿Ves? Dios estaba aclarando su propósito. Dios estaba aclarando su visión con relación a la vida de Abraham y a la familia de Abraham. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Él quiere darte no solamente su visión con relación a tu vida, pero con relación a tu familia. ¿Por qué? Porque es importante visión. La Biblia nos aclara que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Y qué interesante, porque una de las cosas que ocurre donde no hay visión, hay una falta de dirección. Donde no hay visión, somos vulnerables a diferentes tipos de hábitos destructivos, cadenas, todo tipo de cosas que pueden destruir a una familia. Cuando no tenemos una visión clara y cuando no hay una claridad en nuestro corazón de lo que Dios quiere hacer con nuestra familia, fallamos muchas veces en entender o tener claridad de nuestra identidad. Y cuando tú no tienes claridad de tu identidad, es entonces cuando el enemigo siembra confusión. Y muchas familias donde no hay una intencionalidad en ser claros en cuál es el propósito de Dios, en cuál es la visión de Dios, caen en estos elementos. ¿Por qué sucede esto? Porque como papás somos llamados, lo que dijo Jesús, tenemos que saber poner en práctica los principios que nos van a ayudar a no solamente conocer el propósito de Dios, pero vivirlo, ponerlo en práctica en nuestras vidas. Sin embargo, en muchos hogares se encuentran fallas de formación, fallas de cómo llevar la familia. Y déjate doy 3 fallas que son predominantes en muchos hogares, en muchas familias. Número 1, el ser reactivos en lugar de ser intencionales. El reaccionar ante las circunstancias que comienzan a ocurrir a tu alrededor en lugar de ser intencional de lo que tú quieres ver en el futuro. Cuando tú no eres intencional en sembrar, estar sembrando y estar cultivando el jardín de tu hogar, el jardín de tu matrimonio, el jardín de tu familia, siempre vas a tener que ser una persona reactiva. Siempre estás reaccionando ante los problemas que se están presentando. Siempre estás reaccionando a las actitudes de tus hijos. Siempre estás reaccionando a las cosas que te están apareciendo. ¿Por qué? Porque no fuiste intencional en sembrar lo que tú querías ver. Escucha, cuando tú siembras lo que tú quieres ver, cuando un agricultor va a un terreno y siembra maíz o siembra cebada o siembra trigo,
Él está siendo intencional en sembrar, esa es lo que Él quiere ver. Está siendo intencional en regar lo que Él quiere ver en el futuro, en abonar lo que Él quiere ver en el futuro. Entonces, en el futuro, Él puede esperar una cosecha. ¿De qué? De lo que Él sembró. Cuando no somos intencionales en sembrar lo que queremos ver en el futuro, es entonces cuando somos sorprendidos por todas las cosas a las cuales ahora somos reactivos. Y en muchos hogares, papás viven reaccionando. Viven reaccionando. Y las reacciones muchas veces no son las más positivas. De hecho, muchas veces el ser un papá reactivo, una mamá nada más reactiva, lo único que hace es que alejas o separas a tus hijos. De hecho, el consejo de Dios en Efesios 6:4 dice: padres, no hagan enojar a sus hijos. No estén viviendo para sacarlos de onda con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos. Dice más bien, o esta es la forma. Dice, está diciendo, sé intencional en cómo estás creando, con la disciplina e instrucción. Digan todos conmigo, disciplina e instrucción. Disciplina es lo que yo hago que mis hijos hagan desde que tienen edad para ser formados en ello. La Biblia dice cosas: instruye al niño en su carrera y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Sino que dice, críalo con disciplina e instrucción. ¿De cuándo? De cuando están pequeños y que están siendo formados. Llegan a una etapa donde ya no puedes forzar a que hagan algo. Ahora tienes que darles recomendaciones y decirles, mire esto. Entonces tú y yo tenemos que entender que Dios nos llama a ser personas que somos intencionales, pero problemas que ocurren en muchas familias es, número uno, porque son reactivos en lugar de intencionales. Y quiero que entiendas esto, amigo. Si tú no lideras a tus hijos, alguien más lo hará. Es por eso que los que tenemos la oportunidad somos nosotros. La segunda cosa que ocurre muchas veces en muchos hogares, en muchas familias, es que, número dos, damos información en lugar de dar formación. Información y formación son dos cosas completamente diferentes, porque en un segundo o en un minuto tú puedes dar información, pero para formar tienes que tomar el tiempo. Puedes dar la información de que, hey, ve y haz esto. Pero para formar tienes que ir con ellos y hacerlo juntos y decirle, mira, hijo, así se hace, y tú hacerlo. Y luego volver a decirle, ahora, hijo, hazlo tú conmigo. Muy bien, hijo. Ahora, hijo, hazlo tú y yo te voy a observar. Ahora, hijo, ya lo puedes hacer tú bien, ahora síguelo tú haciendo. ¿Ves, amigo? Para formar toma tiempo y toma corazón. Pero tienes que entender, cuando tú eres intencional en formar, también serás intencional en recibir lo que Dios va a hacer con tu casa y con tu familia. Número 3, el no involucrarlos en la visión de Dios para tu casa o para tu familia. Tenemos que ser intencionales en involucrar a nuestros hijos en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, a decirles a ellos, oye, nuestra familia, hijo, es diferente por esto y por esto y por esto. Involucrarlos en ello. Otra manera muy importante de hacerlo es llamarlos a tu lado y orar junto con ellos por la visión que Dios te ha dado. El no ser a tus hijos partícipes de la visión. Ellos no te pueden leer el pensamiento. No saben lo que está haciendo papá, mamá. Pero cuando ellos saben y ellos entienden que es un propósito de su familia, ellos entonces quieren ser parte. Entonces, cuando tú y yo entendemos lo importante que es ser una familia con visión, déjate doy una definición. Una visión, familia, es una imagen mental clara y apasionada de un futuro deseado y posible para nuestra familia, que está alineado al propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando tú y yo tenemos esa claridad de lo que Dios quiere hacer, ahora tú y yo tenemos que aprender a cómo conectar a nuestra familia al propósito de Dios. ¿Ves? La familia de Abraham fue una familia que Dios puso un propósito con ellos. ¿Qué eran ellos? Ellos eran empresarios. Ninguno de ellos, más adelante Dios habla acerca de Abraham y lo llama un profeta. ¿Por qué? Porque escuchaba la voz de Dios. Dios le hablaba a él. Era un oidor de su voz y un hombre que actuaba conforme a lo que Dios le instruía. Y sabes, algo que es sumamente importante es entender cuál es el llamado de Dios para tu casa y para tu familia. Una de las cosas que encontramos en Abraham es en Génesis 18:17, que Dios habla con relación a su vida y le habla con relación a su familia. Le dice, ¿ocultaré mis planes a Abraham?, preguntó el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él.
Yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias a que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y lo que es justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. Nota, es interesante que Dios marca la línea para Abraham. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender cuando conectamos con Dios, una de las cosas que Dios comienza a revelar, lo que Él quiere hacer con tu vida, lo que Él quiere hacer con tu casa, lo que Él quiere hacer con tu familia, lo que Él quiere hacer con tus hijos. Y entonces tú y yo tomamos medidas o tomamos decisiones basados sobre ese propósito, lo que Dios quiere hacer con nuestra casa y nuestra familia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo comunicamos y cómo conectamos a nuestra familia a lo que Dios quiere hacer con nosotros? Número uno, tienes que comunicar la visión de Dios en tu familia. Comunicarla significa hablarles a tus hijos de lo que tu familia es llamada a hacer, de lo que tu familia es llamada a hacer en la tierra. Y una de las cosas que hizo mi papá, él fue muy intencional en que nosotros conociésemos cuál era nuestro propósito como familia. Nos dijo: hijo, nosotros somos llamados a servirle al Señor y somos llamados a emprender. Somos llamados a emprender para siempre ser y siempre estar en un lugar donde podemos ser aportadores a la obra, aportadores al reino de Dios. Deuteronomio 6:6 dice la Escritura: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos, nota lo que dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez, una y otra vez. Joel Barker dijo: una visión sin acción es un sueño, pero acción sin visión es un desastre. Pero acción sin visión es un desastre. En otras palabras, hay dos formas que personas viven. Viven soñando sin actuar. Pero luego hay personas que actúan sin tener una visión y una dirección. ¿A dónde vamos con esto? Cuando tú haces un emprendimiento, algo que tienes que saber hacer, ¿qué es lo que tú quieres lograr con este emprendimiento? No solamente lograr hacer dinero, pero la vida de quién quieres impactar con tu negocio. ¿Qué es el propósito? ¿Cuál es la visión por el cual estás llevando a cabo este negocio? ¿Es para nada más suplir tus necesidades? Siempre cuando tu visión o tu perspectiva es tan corta como suplir tus necesidades, tarde que temprano suplirás tus necesidades, pero nunca pasarás de ahí. Pero cuando tu visión es grande y cuando tu sueño de lo que Dios ha puesto en tu corazón, nota lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Le está diciendo: voy a hacer de ti una bendición, voy a bendecir a las naciones de la tierra. Le estaba expandiendo la visión de hasta dónde Dios llevaría su vida. Y quiero que entiendas, si me estás escuchando el día de hoy, amplía tu visión. Sé la clase de hombre que tienes una visión de bendecir. ¿Por qué no tener una empresa multinacional? ¿Por qué no creerle a Dios para tener un proyecto que crece y que se amplía para hacer de bendición a millares de personas, que puedan tener empleos, que puedan tener un lugar de donde tener una fuente de ingresos, cómo crecer? ¿Por qué no pensar en grande? Quiero que entiendas, amigo, que algo que tú y yo tenemos que saber es saber comunicar la visión. Comunicar la visión. La segunda cosa que tenemos que saber hacer es modelar la visión. Una de las cosas que mi padre hizo es que nos ayudó a entender la visión, no solamente con lo que nos decía, sino con lo que él modelaba. Entonces, Él nos enseñó a ayudar al necesitado. Y hay cosas que tú y yo tenemos que descubrir con relación a la visión que Dios te ha dado a ti para tu familia, porque ¿qué es lo que estás modelando tú? ¿Qué es lo que estás ahora sí que con tu ejemplo viviendo? Y hay muchas personas que la razón por la cual tus hijos no quieren nada que ver con Dios es por lo que tú modelas de Dios en tu casa. Tus hijos no quieren ver nada, no quieren saber nada de Dios por lo que tú modelas en tu matrimonio, por lo que tú modelas en tu familia. Tienes que entender que una de las cosas que tú y yo tenemos es en nuestras casas tenemos a los hombres y a las mujeres que están aprendiendo a ser hombres, a ser mujeres a través de lo que tú y yo modelamos en nuestras casas y en nuestras familias. 1 Corintios 11:1 dice: y ustedes deberán imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Es interesante, Pablo le está diciendo: me pueden imitar a mí porque yo imito a Cristo. Papás debemos de poder decir: me pueden imitar a mis hijos porque yo estoy imitando a Dios. Soy un imitador de Él, soy un imitador de su amor, soy un imitador de cómo Dios corrige con amor, soy un imitador de cómo Dios nos pone en línea, soy un imitador de cómo Dios ama y nutre, soy un imitador de Él. Por lo tanto, hijo, hija, puedes fijar tu mirada en mí. Hay gentes que dicen: no me miren a mí, no me miren a mí. No, tus hijos te están viendo a ti.
Tu familia te está viendo a ti. Y es importante que en casa tú y yo modelemos lo que decimos que creemos, lo que decimos que es real para nosotros, que no sea algo que hablas, pero no practicas. Es más, es preferible solo habla lo que practicas. El ejemplo no es lo principal para influir en otros. El ejemplo no es lo principal para influir en otros. Es lo único que tienes para influir en otros. Es lo único, tu ejemplo es lo único que influye. Mi ejemplo es lo único que influye. Por eso tú y yo tenemos que entender que Dios nos ha llamado como familia a ser un ejemplo de cómo nosotros le servimos a Dios, cómo nosotros nos respetamos, cómo nosotros nos amamos, cómo nosotros hacemos el tiempo. Es importante entender estas cosas. Número 3, el tercer principio que nos va a ayudar a poder vivir lo que Dios tiene para nosotros como familia es, número 3, afirma la identidad de tu familia en el propósito de Dios. Dije, afirma la identidad de tu familia en el propósito de Dios. Josué 24:15 dice, pero en cuanto a mí y mi familia. Él no podía hablar por otras familias. Él no podía hablar por otras personas. Él solamente podía hablar por él y su familia. Nosotros serviremos al Señor. Yo traigo la pregunta: ¿qué es lo que está siendo afirmado en el corazón de tus hijos? ¿Qué es lo que ellos son? Yo le digo a mi hijo, entre todas las otras cosas que le digo, tú eres un líder de hombres, pero un seguidor de Jesús. Eres un líder de hombres, pero un seguidor de Jesús. Gente te va a seguir a ti porque tú sigues a Jesús. Y estoy constantemente afirmando, nosotros somos seguidores de Jesús. Hay gente que como líderes nos sigue. Es una tremenda responsabilidad. Es por eso que nunca podemos quitar nuestros ojos de Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Tú y yo tenemos que entender, es una tremenda responsabilidad. Cuando tú y yo tenemos a nuestras familias, es una tremenda responsabilidad de asegurar que la imagen que estamos desplegando en casa es la imagen que queremos que nuestros hijos tengan en sus personas. Si tú no quieres que tus hijos sean corajudos, para tú de serlo. Tú no quieres que tus hijos hagan berrinches y hagan rollos, para tú de hacerlo. Tú y yo tenemos que entender que lo que queremos ver en nuestra casa lo tenemos que ejemplificar nosotros. Tim Elmore dijo lo siguiente: los niños que saben quiénes son no se dejan definir por el mundo. Los hijos que saben quiénes ellos son no se dejan definir por el mundo. ¿Ves, amigo? Cuando la identidad de tu familia está clara, cuando tú les afirmas a tus hijos, yo le digo a mi hijo continuamente, tú eres un buen hijo. Le digo constantemente palabras que afirman su identidad para que él nunca olvide. Yo le digo a él, nosotros somos hombres. ¿Y quién es el hombre de la casa cuando mi papi no está? Y él dice, yo. Y lo dice así bien machín, yo soy el hombre de la casa cuando papi no está. Él tiene claro cuál es nuestro rol como hombres. Cuando tú no estás afirmando a tus hijos, cuando tú no estás afirmando a tus hijas quienes ellas son unas princesas. Continuamente les digo a mis hijas lo hermosas que son, lo bien que se ven, lo hermosas que se ven. Constantemente estoy afirmando, porque yo lo que yo quiero es que ellas sepan quiénes ellas son, para que nunca la decepción del mundo llegue a buscar a convencerles el corazón. Termino con esto. Número 4. Si vas a ser una persona intencional en ser una persona que guías a tu familia conforme a la visión, crea tradiciones familiares que reafirman su propósito. Crea tradiciones familiares. Esto es lo que nosotros hacemos como familia. Esto es lo que nosotros hacemos. Y ahora sí que haz el tiempo para asegurar que esas cosas están siendo modeladas en tu casa, en tu familia. ¿Qué es lo que tú haces como familia? Josué 4, versículo 6 dice, y servirán cuando ellos cruzaron el Jordán, cuando Josué y todo el ejército de Israel cruzaron el Jordán. Dice la escritura que fueron ellos y pusieron unas grandes rocas en el río Jordán. Y dice la escritura que y servirán como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están estas piedras aquí? Ustedes responderán, el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros los israelitas, para nosotros los mallorquín, para nosotros los Pérez, para nosotros los Domínguez, para nosotros los Cruces, escucha, para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Hay 4 cosas que mi papá nos enseñó a nosotros, que yo quiero que tú lo escuches, si te sirve, lo adoptes. Número 1, nos enseñó, en nuestra casa nosotros nos congregamos.
Congregarse no era opcional. En nuestra casa mi papá nos lideraba en llevarnos a la iglesia. Crecimos con un amor por la iglesia. Por eso amamos la iglesia, por eso amamos la iglesia de Jesucristo a nivel global. No solamente amamos la roca, amamos el cuerpo de Cristo. Por eso nunca me van a ver a mí hablar mal de ninguna iglesia, de ninguna parte del mundo. Jamás. ¿Por qué? Porque desde que era un niño mi papá me enseñó. Mi papá nos enseñó a amar la iglesia, amar el cuerpo de Cristo, a jamás hablar mal de otros líderes, de otros pastores, simplemente amar la iglesia de Jesucristo. Por eso en mi casa no era opcional congregarse. Íbamos porque nos llevaban. En una sola vez se me ocurrió retar eso con mi papá, ahora sí que manipulado por mi hermano mayor que le encantaba ver caricaturas los domingos. Y ahí voy de sonso a decirle a mi papá: papá, el Alex y yo hoy nos quedamos. Ah, sí, me dijo, y bolas, me puso un coscorrón, una patada en la cola. Me dijo: arréglate porque nos vamos a la iglesia. Sí, papá. Y yo llegué. Mi hermano al minuto salió ya vestido y arreglado. Me mandó nomás a ver qué pasaba, a calar las aguas. Pero en mi casa nos enseñaron, nos congregamos. Eso es algo que nosotros hacemos como familia. Nos congregamos. Número 2, servimos. En nuestra familia nosotros servimos. Nos enseñó que lo más importante de nuestras vidas jamás era un puesto, jamás era una posición. Lo más importante era nuestro servicio a Dios. Digan conmigo: a Dios. ¿Ves? Muchas personas cometen el error de pensar que lo importante es el título, el puesto, el lugar que alguien te da. Y esas son boberías. Son de las cosas más tóxicas que uno puede permitir en su corazón, en su mente o en su vida. Lo más importante es entender que estamos para hacer una sola cosa, con o sin título, con o sin reconocimiento. Lo más importante es que en nuestra casa, dilo conmigo, en mi casa, nosotros le servimos al Señor. Esa fue la postura de Josué. En nuestra casa, esto es lo que hacemos. También en nuestra casa hacemos una tercera cosa: perdonamos. En nuestra casa nos perdonamos. Mis hermanos y yo, hasta la fecha, somos muy unidos. Pasamos vacaciones juntos, hablamos todas las semanas. Todas las semanas yo me hablo con todos mis hermanos y todos mis hermanos se hablan conmigo. Por esta razón, porque nos perdonamos. No es que no cometemos errores, yo cometo errores. Mis hermanos cometen errores, pero esto es lo que tenemos. Que tenemos una regla entre nosotros, que no importa qué suceda, nos perdonamos, nos amamos y seguimos unidos. Nos perdonamos. Eso es algo bien importante. Establecer nuestra casa, no importa qué ocurra, no importa quién se equivoque, perdonamos. Alguien diga conmigo: yo perdono. La tercera cosa que hacemos es que perdonamos. Y la cuarta cosa que hacemos como familia es que somos generosos. Desde que estábamos pequeños, mi papá nos agarraba, nos llevaba a la tienda a comprar mandado para llevárselo a familias con necesidad. Yo lo vi a mi papá hacerlo cuando yo era un niño. Yo recuerdo las memorias de llegar a casas recuerdo un señor que tenía vicios y que por los vicios que tenía, muchas veces su familia se quedaba sin comer. Y mi papá y mi mamá iban al mercado, compraban bastante de mandado e iban y se lo llevaban a su casa. No porque no tuviéramos nuestra propia casa con nuestros propios retos, no, porque entendían que podíamos marcar la diferencia en la vida de otros. Yo vi a mi papá regalar autos, vi a mi papá hacer un montón de cosas por gentes, cosas que nadie hacía por gente. Yo vi a mi papá hacerlo. Y son de las cosas increíbles que yo admiro de mi papá. Y quiero recomendarte a que seas la clase de hombre, la clase de mujer, la clase de persona que crías estos o que formas elementos, tradiciones, que esto es lo que define nuestro hogar. Esto es lo que define nuestra identidad como familia. Esto es lo que somos para Dios y para su iglesia. Quiero invitarte a que ahí donde estás, inclines tu cabeza, cierres tus ojos, por favor, y hagas esta oración con todo tu corazón. Dile conmigo: Padre, gracias por tu palabra y por el efecto transformador de tu palabra en mi persona. Si he fallado en dar a conocer con claridad tu identidad, Padre, perdóname. Si no he dado el tiempo necesario para formar a mi familia, Padre, perdóname. Si no he sido intencional, Señor, en mi búsqueda y mi servicio a ti, perdóname, Señor. Dile conmigo: Padre, ayúdame a ser un ejemplo que mi familia pueda ver y que puedan imitar, y que mis futuras generaciones
puedan ser intencionales en su servicio a ti. Gracias por tu palabra y gracias por lo que estás operando en mi corazón, en mi mente y en mi vida. Glorifícate, Padre, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, amigo, amiga, si tú te encuentras alejado, alejada de Dios, no hay un lugar más solo, no hay un lugar más vacío, no hay un lugar donde uno se siente a la intemperie como cuando uno está alejado de Dios. Yo quiero invitarte a que el día de hoy, ahí donde tú estás, te vuelvas a Dios con todo tu corazón. Nada más inclina tu cabeza, cierra tus ojos y haz esta oración. Dile conmigo: Señor Jesús, ven a mi vida. Sé tú el Señor de mi vida. Padre, perdona mis pecados, perdona mis rebeliones. Que a partir de hoy mi vida pueda ser diferente por tu amor y por tu presencia. Ven a mi vida, involúcrate en mi vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, quiero invitarte a que hagas dos cosas. Número uno, a que compartas este mensaje. Tenemos una pestaña aquí que dice Share y es para que puedas compartir el mensaje de hoy con todas las personas que tú puedas y que sepas que esto va a ser de impacto para ellos o de ayuda para ellos. La segunda cosa que quiero invitarte a que hagas es que siembres. Si estás conectado con nosotros en línea y no pudiste congregarte en cualquiera de nuestros campus, aparte de nuestra app, La Roca CC, donde es una buena avenida donde tú puedes donar a través del app, una segunda manera que lo puedes hacer es a través de esta pestaña que tenemos aquí mismo en YouTube o en cualquiera de nuestras redes, y ahí puedes, a través de ahí puedes también donar y ser parte de la visión que Dios nos ha llamado a hacer como familia espiritual. Familia, les amamos, que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y una súper semana.